Hola a todos, aquí les traigo más capítulos de este maravilloso fic, espero que lo disfruten. Recuerden que esta historia no es mía, todo el crédito y los derechos a sus respectivos creadores. Y sin más, comencemos. Capítulo 93. Unidos permanecemos, divididos caen. Al mismo tiempo. Residencia del gurú. Deja de ser tan testarudo. Gritó Ajax a Vegeta, y su voz resonó en los acantilados rocosos que los rodeaban. Señaló con enojo hacia el horizonte, donde sabía que Vegeta podía sentir las energías de las fuerzas Jinyu acercándose. Vegeta, sin embargo, permaneció impasible, con los brazos cruzados sobre el pecho, molesto e indiferente. El silencio de Vegeta solo intensificó la frustración de Ajax. ¿Acaso no comprendía la gravedad de su situación? Aún estaban bajo la barrera anuladora de energía de Gurú, pero, de alguna manera, la fuerza Jinyu había logrado localizarlos a pesar de ello. Ya no era cuestión de si llegarían, sino de cuándo. Claro, aún estaban a cierta distancia, pero no tardarían tanto en llegar. Y eso había echado un gran palo en la rueda a los planes de la Ajax. Ajax había estado colaborando con Gurú en una estrategia para que las fuerzas Jinyu se encontraran accidentalmente con Slug. Dado que Slug era más que capaz de aniquilar a todas las fuerzas Jinyu, esto resolvería eficazmente su problema sin ningún riesgo adicional. Había dedicado horas a perfeccionar ese plan con Gurú, pero ahora todo había sido en vano. Como mínimo, Ajax esperaba tomar la iniciativa contra las fuerzas Jinyu, eligiendo las circunstancias y el lugar de la batalla a su favor. Ahora, esa oportunidad también se había esfumado. Con el fin de Namek acercándose, lo último que Ajax quería era verse envuelto en una batalla contra las fuerzas Jinyu y Freezer simultáneamente. Apretó los puños con frustración. Ojalá Vegeta se hubiera metido eso en la cabeza. Vegeta giró la cabeza hacia Ajax, sin impresionarse por el insulto. Son el escuadrón más poderoso de las fuerzas de Freezer, ¿qué más quieres que diga? Vegeta permaneció impasible, con los brazos cruzados, con Nappa a su lado como un guardaespaldas estereotípico. Mientras tanto, los guerreros Zeta y Bulma formaban un semicírculo relajado frente a los dos Saiyajin. Ajax puso los ojos en blanco ante la actitud despectiva de Vegeta. Estaba harto de sus vagas tonterías. Nombres, habilidades, tácticas, todo lo que sepas, espetó Ajax, agotando su paciencia. Deja de jugar, Vegeta. Ambos sabemos que ya no es posible evitar confrontarlos, así que olvida tus traiciones y concéntrate en el presente. Te guste o no, estamos atrapados en el mismo barco. Si nos hundimos, tú también te ahogas. Vegeta miró a Ajax con los ojos entrecerrados y el ceño fruncido, visiblemente irritado por ver cuestionada su autoridad, sobre todo delante de quienes consideraba inferiores. Tras un largo y tenso silencio, se dio la vuelta en silencio, aceptando a regañadientes a pesar de su orgullo herido. Le lanzó a Nappa una mirada mordaz. Con un ligero movimiento de barbilla, Vegeta dirigió la atención de Nappa hacia los guerreros Z, sin apartar la mirada de su subordinado. Era una clara señal de que Nappa debía encargarse de la explicación. Nappa dio un paso adelante sin fanfarrias, muy familiarizado con las peculiaridades e idiosincrasias de Vegeta. Seamos breves, proyectó Nappa con un tono profesional. La fuerza Jinyu es un equipo de élite de 5, antes 6. Están compuestos por el capitán Jinyu, el vicecapitán Heise, Burter, Rekome y Guldo. Cada miembro es un mutante con habilidades de combate que superan con creces la norma en al menos un aspecto. Individualmente, cada miembro de la fuerza Jinyu es excepcionalmente poderoso, excepto Guldo. Nappa entonces describió la apariencia física de cada miembro, una tarea sencilla. Tras su breve resumen, observó a los guerreros Z para evaluar sus reacciones. Levantó un dedo como si contara el número 1 y continuó. Guldo es físicamente muy débil. Tiene poca velocidad y fuerza, pero lo compensa con sus habilidades telequinéticas anormalmente poderosas. Se rumorea que posee una poderosa habilidad basada en el tiempo, aunque nadie puede confirmarlo, ya que todos los que la presenciaron han muerto. Mientras hablaba, la mirada de Nappa recorrió al grupo de nuevo, evaluando a los guerreros Z y a Bulma. Su experiencia como exinstructor había perfeccionado sus habilidades para medir la atención y la comprensión. Se aseguró de que todos siguieran la conversación, aunque, en realidad, solo se centraba en que Gohan siguiera el ritmo. Satisfecho de que su audiencia estuviera absorbiendo la información, Nappa levantó un segundo dedo para continuar con su lista mental. El siguiente es Burter, conocido por su velocidad vertiginosa. Es rápido. Siempre es más veloz de lo que uno esperaría y puede superar a casi cualquiera en una pelea directa.
Se rumorea que incluso Freezer admitió una vez la superioridad de Burter en velocidad. Se le conoce como el huracán azul, el destello azul y, a veces, simplemente el destello. Su velocidad lo convierte en una pesadilla, así que no esperes atraparlo sin una estrategia sólida. Y por el amor de Dios, si te enfrentas a él, no intentes superarlo en velocidad. Nappa levantó un tercer dedo. Recome es como Ajax, dijo Nappa, señalando a Ajax con el pulgar. Es un monstruo capaz de absorber una cantidad absurda de daño y devolverlo con la misma eficacia. Su pequeño factor de curación aumenta su resistencia casi inigualable, lo que le permite luchar durante días sin parar. Se especializa en el combate cuerpo a cuerpo, así que si se acerca, estás en apuros. La expresión de Nappa se tornó seria al acercarse a Heise, levantando el dedo anular. Heise, por otro lado, es famoso por sus devastadores ataques de energía. Tiene un control excepcional, casi anormal, sobre su energía, lo que le permite ajustar su poder con precisión y adaptar sus ataques a la situación. De repente se quedó en silencio y una expresión pensativa cruzó su rostro. Oh, supongo que eso no se consideraría una habilidad mutante. O tal vez sí, pero ahora podemos hacer algo similar, reflexionó en voz alta, notando la coincidencia con el Kisense. Nappa negó con la cabeza y volvió a concentrarse. En cualquier caso, Heise es extremadamente poderoso. Se rumorea que solo es un poco más débil que el propio Jinyu, así que no lo tomes a la ligera. Hizo una pausa para asegurarse de que todos siguieran prestando atención. Al no notar ninguna distracción, concluyó su informe levantando su último dedo, el pulgar. Jinyu es el capitán y el miembro más fuerte de la fuerza Jinyu. Es un experto en todo, y un maestro en bastantes. Pero es su historial de combate lo que resulta inquietante. No hay información precisa sobre cuál podría ser su habilidad mutante única, pero sabemos que se enfrentó a enemigos mucho más fuertes que él en 3 ocasiones distintas. En cada ocasión, Jinyu logró atraerlos a combates uno contra uno, lejos de la vista del público, y luego regresó ileso con los enemigos muertos. Nadie tenía ni idea de cómo lo logró, y eso es aterrador. Ajax parpadeó. Sabía la misteriosa respuesta, pero revelarla no era una opción por razones obvias. También era intrigante que este Jinyu pareciera usar su habilidad como herramienta ofensiva en lugar de un truco para robar cuerpos como en la historia original. En ese momento, Bulma abrió la boca para preguntar. Sin embargo, Vegeta, al notar su reacción, la interrumpió fríamente antes de que pudiera hablar. Cállate, mujer. Eres inútil y no puedes aportar nada, así que no interrumpas ni hagas perder el tiempo a todos. Bulma se quedó boquiabierta ante la brutal despedida de Vegeta, y por un instante, pareció quedarse sin palabras. Luego, su sorpresa se transformó en ira, y su rostro se sonrojó de indignación. Sus labios se curvaron en una mueca mientras la rabia eclipsaba momentáneamente su miedo a Vegeta. ¿Cómo te atreves? Espetó, con la voz tensa por la furia. Que seas un príncipe engreído no significa que seas la bomba. Intento ayudarte, pero si no lo ves, quizás seas tú quien está hundiendo a todos. La expresión de Vegeta se endureció y su lenguaje corporal se tornó agresivo mientras desplegaba su energía, con la intención de avanzar. Los guerreros Z se tensaron, pero Vegeta solo dio medio paso antes de quedarse paralizado. La energía de Ajax crepitó y lo impactó como advertencia. Los dos guerreros más fuertes del grupo se miraron fijamente en un enfrentamiento silencioso. Aunque Bulma no percibía el ki, era evidente que Ajax había intervenido. Le dedicó un gesto de agradecimiento antes de dar medio paso al frente para seguir la postura de Vegeta. Escucha, príncipe de los 4 Saiyajin. Puede que no pueda con todos ustedes en combate, pero no soy una damisela indefensa esperando a que la salven. Mejóralo. Los dos se miraron con enojo. Cuando quedó claro que Bulma no se rendiría, Vegeta arqueó una ceja, con un rastro de respeto reticente en sus ojos. Estamos perdiendo el tiempo, dijo Vegeta secamente, aunque concedió un poco. Decidió ignorar la presencia de Bulma y volvió su atención a Nappa, indicándole con un breve gesto que procediera. Bulma empezó a hablar de nuevo, pero la voz telepática de Ajax la interrumpió. Tuvieron un breve intercambio mental, y Bulma se apartó, aunque siguió mirando fijamente a Vegeta. Nappa, ligeramente entretenido por el drama, se encogió de hombros y continuó donde lo había dejado. La verdadera fuerza de las fuerzas Jinyu reside en su trabajo en equipo. Son temidos en toda la galaxia no por su destreza individual, sino por su forma de operar como unidad. Se han mantenido invictos gracias a la fluidez con la que cubren las debilidades de los demás.
En muchos casos, las fuerzas Jinyu han derrotado a oponentes más fuertes que ellos, enemigos que fácilmente los habrían superado individualmente. Su sinergia los transforma en una máquina de matar perfecta. Parece que tenemos que dividirlos, propuso Ajax, con las manos apoyadas con confianza en sus caderas y con aspecto de haber ideado una estrategia brillante. Vegeta, sin embargo, no estaba nada impresionado. Se burló con sarcasmo. ¿Y cómo propones que lo hagamos, genio? La confianza de Ajax no flaqueó. Sencillo, dijo, restando importancia al escepticismo de Vegeta. Nuestros niveles de poder son engañosos porque todos podemos suprimir nuestra energía. Si reducimos nuestro poder significativamente y nos dividimos, las fuerzas Jinyu probablemente creerán que pueden derrotarnos individualmente. Esto podría llevarlos a dividirse para maximizar su eficiencia. El ceño fruncido de Vegeta se profundizó, pero antes de que pudiera responder, Piccolo intervino con los brazos cruzados y su expresión sería: no puedes garantizar que sigan esa estrategia. La fuerza Jinyu podría optar por permanecer unida y acabar con nosotros uno a uno. Sí, si deciden seguir juntos, estamos perdidos, admitió el Ajax con franqueza. Pero, sinceramente, nada de lo que hagamos puede garantizar lo que harían. Sin embargo, es probable que se separen si usamos este enfoque, y eso es mucho mejor que la certeza absoluta de enfrentarlos a todos a la vez si nos mantenemos unidos. Mientras hablaba, Ajax bajó la mano de la cadera e hizo un gesto animado, enfatizando sus argumentos. Consideren esto. Si nos dividimos y reducimos nuestros niveles de poder, crearemos una ilusión de debilidad. Las fuerzas Jinyu, al vernos débiles, probablemente creerán que pueden eliminarnos uno a uno. Si se dividen para controlarnos individualmente, al menos tendremos la oportunidad de explotar sus debilidades individuales, dadas sus funciones especializadas. El grupo intercambió miradas de incertidumbre. El razonamiento de Ajax era claro, pero el éxito de semejante plan dependía en gran medida de la casualidad. No tienes que recordarnos sus debilidades, rió Krilin con nerviosismo, intentando disipar el ambiente sombrío. No somos nuevos en esto de la lucha. ¿En serio, idiota? Vaya. ¿Cómo no me di cuenta? Refréscame la memoria. ¿Qué te hacía en la cara en la tierra antes de que Ajax me atacara? Cállense. Espetó Krilin, con la cara roja de vergüenza. Con tiempo aún antes de la llegada de las fuerzas Jinyu, el grupo continuó su discusión. Consideraron cuidadosamente sus opciones y, tras mucha deliberación, finalmente llegaron a un consenso sobre su estrategia. Vegeta y Nappa formarían pareja, Gohan y Krillin harían equipo, Piccolo iría solo y Ajax también operaría solo. El grupo sabía que separarse no era lo ideal. Quien se enfrentara a Heise probablemente estaría perdido, y quien se enfrentara a Jinyu definitivamente estaría perdido a menos que pudiera entretenerlo hasta que llegara el resto del equipo. El plan no era perfecto, pero era lo mejor que se les ocurrió con tan poco tiempo. Ahora bien, la lógica detrás de la división en 4 grupos, según el análisis de Vegeta y Nappa, era minimizar el riesgo de que alguien se enfrentara a Jinyu solo. Razonaron que enfrentarse a Jinyu no era diferente a una sentencia de muerte para esa persona o grupo. Según el análisis de Vegeta, Jinyu era conocido por dejar que su equipo se encargara de la mayor parte del combate mientras él observaba a distancia. Esta costumbre le permitía a su equipo fortalecerse, mientras que él solo intervenía cuando era absolutamente necesario. Los arreglos específicos tampoco fueron un error. Piccolo, Ajax y Vegeta, al ser los miembros más fuertes del grupo, debían separarse. Nappa solo estaba dispuesto a aliarse con Gohan, pero Piccolo descartó rápidamente la idea. Como resultado, Nappa tuvo que aliarse con Vegeta. Sin embargo, el dúo Saiyajin tenía una excelente sinergia tras años de lucha conjunta, así que no hubo mayores quejas sobre esta estrategia. Dadas las circunstancias, Ajax tomó la iniciativa de persuadir a Vegeta para que dejara la esfera del dragón restante en la residencia de Guru. El objetivo era impedir que las fuerzas especiales Jinyu accedieran fácilmente a ella, salvaguardando así su recurso crucial. Además, conservarla o protegerla mientras luchaban por sus vidas sería extremadamente inconveniente. Aunque Vegeta se resistió al principio, finalmente accedió. Ajax estaba bastante orgulloso de haber convencido con éxito a Vegeta para que aceptara este movimiento estratégico. Fue una pequeña pero significativa victoria para los guerreros Z. Con su plan en marcha y la esfera del dragón asegurada en la aldea de Guru, los guerreros se dispersaron, cada grupo volando en una dirección diferente. El cielo se llenó rápidamente de rayos de energía mientras aceleraban.
Bulma, Dende y Musin quedaron sumidos en un silencio incómodo mientras el último de los luchadores desaparecía de la vista. Después de todo, su supervivencia dependía literalmente del resultado de esta batalla. De repente, una voz rompió el silencio, sobresaltando al trío. Oigan, pasen. Necesitamos hablar con Guru. La voz provenía de detrás de ellos, lo que los hizo girar sorprendidos. Para su asombro, Ajax estaba en el umbral, apoyado con naturalidad en el marco, con una mano apoyada con seguridad en la cadera. ¿Qué? Empezó Bulma, boquiabierta de incredulidad. El trío miró confusamente a Ajax, luego a la distancia por donde acababa de volar, y luego de nuevo a Ajax. Era evidente que la repentina reaparición de Ajax había perturbado su sentido de la realidad. Ajax arqueó una ceja ante su reacción, con una sonrisa burlona dibujándose en su rostro. Multiforma, explicó encogiéndose de hombros con indiferencia. Soy un clon, al menos eso creo. El último en morir será el verdadero. Multiforma es un poco raro, lo sé. Con esa breve explicación, Ajax se dio la vuelta y regresó a casa de Guru. Vamos, les gritó, indicándoles que lo siguieran. No tenemos tiempo que perder. Los cuatro entraron a la residencia, con Ajax a la cabeza. Una vez dentro, Ajax se acercó a Guru, quien estaba cómodamente sentado en su gran silla, y asintió en señal de reconocimiento al anciano. Guru respondió con una suave risita, levantando la mano en un gesto sutil y elegante. De forma surrealista, Nail se materializó junto a la enorme silla de Guru, como si fuera un dibujo pintado lentamente, pincelada a pincelada. Nail sostenía una gran bola naranja en sus manos, cuya superficie brillaba suavemente con una luz dorada. Las 7 estrellas que brillaban en su interior la identificaban inequívocamente como una esfera de dragón. Bulma jadeó y se cubrió la boca en estado de shock mientras Musin la miraba con asombro. Hermano mayor, ¿estuviste aquí todo el tiempo? ¿Desde cuándo? Un día más o menos. Poco después de que llegaran esos dos Saiyajin, respondió Dende con indiferencia, soltando una bomba con un encogimiento de hombros casual, como si fuera un detalle menor sobre el clima. Musin se quedó boquiabierto. ¿Cómo lo supiste? Exclamó, mirando a Dende con la boca abierta. Lo señaló acusadoramente, sintiéndose traicionado. ¿Y por qué no me lo dijiste? Dende puso los ojos en blanco. El anciano Moori también usa este hechizo. Si no hubieras descuidado tu entrenamiento, sabrías cómo detectarlo. Y además, Musin, estás hablando sin parar. El rostro de Musin se sonrojó levemente, poco acostumbrado a que lo llamaran tan directamente. Parecía avergonzado, pero permaneció en silencio, reconociendo la verdad en las palabras de Dende. De acuerdo. Dijo Ajax en voz alta, al notar que la conversación se había desviado. Este es el plan. Nail quería quedarse para proteger al anciano Guru. Bulma, toma el radar del dragón y recupera el alijo de Vegeta. Actualmente tenemos 3 esferas del dragón aquí. Una con el anciano Guru, una que dejó Vegeta y una que Nail recuperó del anciano Tsuno. El radar indica que el alijo de Vegeta contiene 4 más, así que ya tenemos las 7. Guru intervino con su granito de arena. Ahora que Slug está en el planeta, puedo confirmar que no tiene forma de detectar las Dragon Balls, como temí. Así que no temas, joven Bulma. No podrá rastrearte a través de ellas. Bulma parpadeó confundida. Espera, espera, espera. Dijo con las palmas extendidas como para detener la discusión. Si Vegeta y Nappa estaban ocupados aquí, y Nail regresó justo después, sabríamos dónde estaban las 7 esferas del dragón al menos un día antes de que apareciera este escuadrón de élite Jinyu. ¿Por qué no le pedimos a Nail que recogiera las demás esferas del dragón con el radar y pidiera el deseo? Ajax y Guru intercambiaron una mirada significativa, el entendimiento tácito entre ellos transmitía la complejidad de su situación. Ajax habló con un tono firme y autoritario. Es demasiado pronto. Para empezar, Goku aún no está aquí, y pedir un deseo también es un evento muy notorio. No podríamos ocultárselo a Freezer ni a Slug, que, por cierto, sigue vivo, y es demasiado pronto para luchar contra ellos. Además, con los deseos agotados, nos convertiríamos en un blanco común de su ira, y existe un riesgo real de que se unan temporalmente para destruirnos. El rostro de Bulma se suavizó en una expresión de "Oh", mientras asimilaba la explicación. Y también necesitábamos proteger a Nail, añadió Guru suavemente. Esta declaración causó cierta confusión, pero Ajax rápidamente redirigió su atención hacia Bulma. Así que, después de conseguir las esferas del dragón, busca un lugar lejos de nosotros y de Freezer. Tu bajo nivel de poder te mantendrá oculto, así que escóndete y espera a que nos encarguemos de las fuerzas Jinyu.
Si Vegeta nos traiciona, va tras su escondite o ya no puede interferir, entonces nos reagruparemos para pedir el deseo. Ajax ladeó ligeramente la cabeza mientras miraba a Bulma. Si todo se va al diablo, nos comunicaremos contigo telepáticamente. Usa el deseo como último recurso para teletransportar a todos a la Tierra, excepto a Slug, Freezer y sus fuerzas. Asegúrate de incluir también las esferas del dragón en ese deseo, o se quedarán. Además, los deseos deben pedirse en namekiano. ¿Lo entiendes todo, Bulma? Bulma asintió, su expresión sería: entonces, a por todas. Manténganse alerta, que nos acercamos al final del partido. Dicho esto, el Ajax giró y se disolvió en una lluvia de luces brillantes. Unos minutos después, lejos de la residencia del gurú, Slug observó divertido al anciano namekiano que había capturado, con su enorme mano aferrándose al cuello de la figura más pequeña con fuerza. El anciano tenía los ojos abiertos de terror y respiraba entrecortadamente mientras luchaba por escapar. Gru debió intentar retrasarlo usando un hechizo para ocultar la energía de los demás namekianos. Sin embargo, Slug vio a través de la ilusión con facilidad. El truco de magia podría haber sido ingenioso en otro contexto, pero contra alguien como él, era ridículo. Divulga la información o únete. Tú decides, Tsuno, dijo Slug con desdén. Confiaba en la respuesta de Tsuno, pues había tratado con su gente lo suficiente como para comprender a fondo sus patrones de pensamiento. La respuesta del anciano Tsuno fue un grito ahogado y desafiante. No puedes fusionarte sin el consentimiento de ambas partes, así que vete al infierno, monstruo. ¿Ves? Los namekianos son tan predeciblemente tercos. Slug soltó una risa lenta y burlona. Su risa finalmente se apagó y sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. ¿Consentimiento? Niña tonta. ¿Quién decidió que necesitaba eso? La sonrisa de Slug se transformó en una de abyecta maldad y pura malicia. Su agarre se apretó, y un destello de energía oscura y malévola surgió de su mano. Tsuno, forcejeando, lanzó un grito espeluznante. Su cuerpo se convulsionó antes de desintegrarse en brillantes motas de luz. Estas partículas, que titilaban con una fugaz esencia de vida, fueron rápidamente atraídas hacia Slug, desapareciendo en su forma. Dentro de Slug, el alma del anciano Tsuno se retorcía en una agonía insoportable e incredulidad. Aturdida inicialmente, pronto emprendió una lucha desesperada por escapar, pero fue en vano. La abrumadora existencia de Slug oprimía el alma. Su voluntad, una fuerza abrumadora, aplastó la resistencia restante del anciano Tsuno. El alma de Tsuno, ahora rota y destrozada, permaneció inmóvil, con los ojos vacíos y carentes de cualquier rastro de sensibilidad. Se arrastró silenciosamente para unirse a las filas de otros namekianos igualmente vacíos y subyugados dentro del vasto y opresivo vacío del alma de Slug. Slug inhaló profundamente, saboreando la nueva oleada de vitalidad, recuerdos y un inmenso poder que corría por sus venas. Su cuerpo vibraba con una fuerza renovada, cada latido enriquecido por la fuerza vital robada de su última víctima. Sus ojos brillaron brevemente con un vibrante color lavanda. La bendición de ese hombre superó con creces sus expectativas más descabelladas. Le otorgó el poder de anular la limitación natural del consentimiento de la habilidad de fusión namekiana. Hizo todo esto posible. Slug flexionó las manos, deleitándose con la sensación de renovada vitalidad. Aunque su cuerpo seguía cansado y curtido por el paso del tiempo, sintió por un momento como si recuperara el vigor de su juventud. Sin embargo, Slug no se dejó engañar pensando que este resurgimiento era algo más que un alivio fugaz. Su forma actual, aunque vigorizada, aún se veía limitada por las limitaciones de su cuerpo envejecido. Sabía que el verdadero potencial y el poder obtenidos mediante la fusión se veían sofocados por su deteriorado estado físico y la debilidad de sus víctimas. Con todas estas fusiones, si hubiera estado en su mejor momento, no sería exagerado decir que ya se habría convertido en uno de los seres más formidables del universo. ¿Un simple Freezer? Basura. Sin embargo, para aprovechar al máximo el poder adquirido y recuperar su fuerza máxima, Slug necesitaba las esferas del dragón. Eran su única esperanza de recuperar su juventud y, aún más importante, de conservarla. Hablando de eso, ¿la raza namekiana realmente había caído tanto desde su apogeo? ¿Acaso no había un solo guerrero con un poder que superara los escasos 10.000 con el que fusionarse? Bueno, Slug suponía que debería estar agradecido de que la raza namekiana aún existiera, considerando el desastre que había caído sobre él y su pueblo hacía más de 1000 años. ¡Qué vergüenza! De repente, los sentidos de Slug se agudizaron y giró bruscamente la cabeza hacia la derecha con una intensidad repentina y abrasadora,
que le recordó a la roca. Su mirada se fijó en algo lejano, más allá de su vista física. Un faro mágico, murmuró Slug lentamente. Sabía que era Gurú. Tenía que serlo. Nadie más poseía una esencia mágica tan distintiva como Gurú. Pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. ¿Por qué Gurú, el estratega y mago más renombrado de la historia namekiana, divulgaría su ubicación de forma tan obvia? Parecía una invitación, algo completamente impropio de Gurú. Gurú era conocido por sus planes intelectuales que se desarrollaban a lo largo de décadas, no por exponerse tan descaradamente. El ceño fruncido de Slug se acentuó. ¿Estaba Gurú preparando una emboscada? Era posible, pero ¿con qué ejército? Aparte de Freezer, Slug era la criatura más poderosa del planeta. Sin embargo, incluso si fuera una trampa, Slug no podía ignorar la baliza. Si Gurú, el mago con diferencia superior, hubiera optado por atrincherarse y ocultarse, Slug no tendría otra forma de rastrearlo. La baliza, ya fuera una llamada genuina o una trampa ingeniosamente disimulada, era su única pista. Una oportunidad que no podía permitirse desaprovechar. Hubo una onda expansiva repentina y explosiva, y luego Slug desapareció. Capítulo 94. Dame tus bolas. Un poco después. Oye, 6 firmas de energía acaban de aparecer y se dividieron en grupos de 4, informó Heise, con su sentido energético más agudo que nunca. Parece que tenemos un conjunto de lecturas que registran alrededor de 4.000 cada una, otras rondando los 10.000 cada una en 13.000 y la última alcanzando un máximo de 14.000, indicó Burter, aunque era redundante. Capitán, ¿nos separamos? Jinyu titubeó, acariciándose la barbilla con los dedos, pensativo. Su habitual actitud extravagante dio paso brevemente a una seriedad calculadora. El equipo sabía que no debía interrumpirlo en esos momentos de reflexión. Dividirnos podría ser una opción estratégica, reflexionó Jinyu en voz alta, con la voz casi perdida en el viento aullante. Podría ayudarnos a cubrir más terreno y a controlar a estos grupos con mayor eficiencia. Hizo una pausa y luego continuó. Pero al mismo tiempo, separarnos también podría dejarnos vulnerables si estas señales de energía son mayores de lo que parecen. Jinyu observó a cada miembro de su equipo, evaluando su preparación y los posibles riesgos. Cuando Jinyu volvió a hablar, su tono rebosaba confianza en el poder colectivo de su equipo. Siendo realistas, esto debería ser pan comido para nosotros, ¿no? La mayoría de estas firmas no representan ni una quinta parte de nuestro poder, así que no deberíamos esperar demasiados problemas. Lord Freezer dejó claro que necesitamos resolver esto rápido, así que pongámonos manos a la obra. Hizo una pausa, con una sonrisa burlona en las comisuras de los labios. El protocolo de siempre, amigos. Primero en llegar, primero en ser atendido. Pidan su lugar ahora. Rekoome, rebosante de entusiasmo y emoción, vibraba de expectación. Estaba claramente preparado para la acción, esperando solo la orden de Jinyu. Antes de que Jinyu terminara de hablar, Rekoome levantó la mano y su voz resonante llenó el aire. Vegeta y Nappa. Me los pido. Vamos. El resto de la fuerza Jinyu intercambió miradas de exasperación y diversión. Conocían bien el entusiasmo de Rekoome por ciertos oponentes y sabían que era mejor no cuestionar sus decisiones a menos que quisieran enfrentarse a él personalmente. Simplemente no estaban del todo seguros de qué firmas energéticas pertenecían a los Saiyajin. ¿Cuál de los 4 es ese, amigo? Preguntó Heise con paciencia. Ese. Declaró Rekoome con seguridad, señalando con decisión hacia las 3. Respiró hondo, frunciendo la nariz al añadir. Puedo olerlos. El resto de la fuerza Jinyu intercambió miradas extrañas. No tenían mucha experiencia en confiar en el olfato de Rekoome, así que sabían que todo era una tontería. Sin embargo, guardaron silencio, respetando la decisión de Rekoome. Jinyu asintió con aprobación a Rekoome. Excelente, diviértete, amigo, dijo con resignación. Luego, observó al resto de su escuadrón y notó la presencia de Guldo. Yo me encargaré de los 2 más pequeños con Guldo. Necesita más práctica lidiando con varios oponentes solo, así que esta será una buena oportunidad para que gane experiencia. El resto del equipo reconoció la decisión de Jinyu con gestos de aceptación. Elegiré el más alto de los otros 2, dijo Heise con confianza. Burter, tan tranquilo como siempre, se encogió de hombros y añadió. Supongo que esta vez soy el más lento. Menudo cambio de ritmo. Bien, entonces me quedo con el último. Una vez que todos tenían sus objetivos asignados, la emoción de Rekoome alcanzó nuevas alturas. Bien, vamos. Rugió con entusiasmo desbordante.
Ignorando cualquier otra instrucción, Rekoome salió disparado, creando una ráfaga de viento que retumbó en el aire mientras se alejaba a toda velocidad. Los miembros restantes de la fuerza Jinyu observaron con exasperación cómo la figura de Rekoome se perdía rápidamente en la distancia. El grupo permaneció en formación, menos Rekoome, y continuó volando junto en un silencio un tanto incómodo. Heise rompió el silencio con un profundo suspiro. «¿Sabes? Creo que los extrañaré», dijo de repente. Nappa tenía frases ingeniosas, y Vegeta no era tan imbécil una vez que lo conocías un poco. «Habla por ti mismo, amigo». El único que realmente me gustaba de su escuadrón era Alpha. La respuesta de Burter tenía un tono definitivo, como si cerrara un capítulo de un recuerdo agridulce. El resto de las fuerzas Jinyu corearon Alpha. Con cariño colectivo. Todos recordaban al pequeño Saibaman, entusiasta e inteligente, que les había dejado una huella imborrable. Su energía y entusiasmo por sus tonterías habían sido un raro punto brillante en su, por lo demás, sombría carrera. El pequeño Saibaman también debe haber sido un mutante, pero era demasiado débil para unirse oficialmente a su escuadrón. «Qué pequeño inadaptado tan impresionable y enérgico», dijo Jinyu en voz baja, con una sonrisa melancólica dibujada en sus labios. «Lo voy a extrañar mucho». Capitán, los Saibamen no tienen agallas. Alpha debería estar bien mientras Rekoome recuerde que no hay nada que recuperar de Alpha. Jinyu, momentáneamente sorprendido por la interjección de Guldo, se giró hacia el miembro habitualmente tranquilo de la fuerza Jinyu y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. «Oye, tienes razón, Gul. Los Saibamen no se reproducen como la mayoría de las especies, así que Rekoome no debería ser demasiado duro con él. Si sobrevive, incorporémoslo oficialmente de todas formas, ya que se quedará sin escuadrón». El resto del equipo asintió en señal de aprobación ante esta decisión. «Caramba. Vegeta sí que ha cabreado a Freezer. Ordenar que se viole por completo el código universal de lucha es bastante extremo, incluso para Freezer. Así que seamos más indulgentes con ellos, ¿de acuerdo?» Jinyu hizo una pausa, con una expresión seria. «Pero recuerda, todavía tenemos que traer a nuestros objetivos en buenas condiciones para los planes de Freezer». El grito unificado de Roger resonó, afirmando la comprensión y preparación de la fuerza Jinyu. «Heise, ¿algo más que añadir como vicecapitán?», preguntó Jinyu, girándose ligeramente para tener a Heise en la mira. «No». «Excelente». Sin dudarlo, Jinyu levantó la mano para indicar la siguiente fase de la operación. «Dispérsense», ordenó. Con eso, la fuerza Jinyu se dispersó, cada miembro dirigiéndose hacia sus oponentes designados. Un poco después. «Gohan y Piujin. Estamos jodidos», gritó Krillin, con la voz quebrada por el terror al sentir una energía abrumadora acercándose. Sus ojos se abrieron de par en par, presa del pánico, y las lágrimas estaban a punto de brotar mientras agitaba los brazos con furia. A Gohan no le iba mucho mejor. Su rostro reflejaba una mueca de determinación, pero su ansiedad se reflejaba en su frente empapada de sudor. Se esforzó más, concentrando toda su energía en volar más rápido, pero la distancia cada vez menor del poder que se acercaba hacía que sus esfuerzos parecieran cada vez más inútiles. La sensación de terror se agudizó al verse repentinamente bloqueados en su camino. Dos figuras imponentes descendieron desde arriba con precisión coordinada. Una era un alienígena morado imponente, de estatura amenazante y dos púas afiladas coronando su cabeza. El otro era un alienígena verde y bajo con una cantidad grotesca de ojos que parecían mirar en todas direcciones a la vez. Al unísono, los dos alienígenas realizaron un dramático aterrizaje de superhéroes mientras aún estaban en el aire. El alto y morado aterrizó con un potente golpe sordo, mientras que el alienígena verde aterrizó con suavidad. Adoptaron su pose, sus posturas irradiando un aura de justicia, como si debutaran contra villanos despreciables. Krillin y Gohan, presas del terror, tragaron saliva simultáneamente. Les temblaban las manos al adoptar instintivamente sus posiciones de combate, preparándose para lo que se avecinaba. «Ustedes dos son más bajos de lo que esperaba», comentó Jinyu, visiblemente decepcionado. Los miró con desdén. «Y menos verdes. Y menos imponentes. Pero, bueno, órdenes son órdenes». Se giró hacia Guldo y le dio un codazo. «Todos tuyos, Gul. Solo intenta dejarles las pelotas intactas cuando se las arranques». Guldo asintió en señal de acuerdo, sus 4 ojos parpadearon erráticamente sin ningún ritmo aparente. «Espera, ¿arrancar qué?», gimió Krillin.
Krillin en ese momento estaba a punto de suplicarle perdón a Vegeta por todas las atrocidades que el príncipe Saiyajin había sufrido en la Tierra. No puede lidiar con este tipo de karma cósmico. Aún es virgen. Al mismo tiempo, Ajax. Los sentidos de Ajax, en alerta máxima, percibieron de inmediato un cambio en el entorno. Entrecerró los ojos y una leve mueca apareció en las comisuras de sus labios. Para cualquiera que no percibiera el ki con la misma precisión que él, la perturbación habría pasado desapercibida. Solo un sutil cambio en el aire que podría haber parecido perfectamente normal. Pero para Ajax, experto en la manipulación externa del ki, la anomalía era clarísima. Alguien estaba intentando tomar el control del espacio aéreo que lo rodeaba. Bueno, con todo el respeto. Que se joda. ¿Quién carajos se cree esta persona? Ajax se iría al infierno antes de dejar pasar semejante invasión sin responder. Se detuvo en seco y giró bruscamente para enfrentar al adversario, aún invisible. Al mismo tiempo, Ajax extendió su propia energía hacia el exterior, tejiéndola por el entorno como hilos de un tapiz. Su energía sondeó y contrarrestó la energía extraña en una batalla invisible por el dominio del espacio que lo rodeaba. Gracias a la breve introducción de Nappa, Ajax ya había descifrado la identidad de su oponente. Claramente, la mutación de Heise le había otorgado mucho más que solo control de energía. Eso debió ser el eufemismo del siglo. Al poco rato, Heise apareció, deteniéndose a poca distancia de Ajax. Su mirada se movía rápidamente en un estado de shock visible, como si intentara comprender lo que veía. Finalmente, su mirada se posó en Ajax, con una expresión que mezclaba incredulidad y curiosidad. ¿Tú también puedes hacer esto? Eres un mutante, ¿no? Tartamudeó Heise, señalando acusadoramente a Ajax. Su tono se suavizó, casi suplicante. ¿Como yo? Ni de coña. Ajax no tenía intención alguna de cargar con el equipaje emocional sin resolver de Heise. Cambiar de bando para unirse a Freezer estaba fuera de toda discusión, y tampoco confiaría en ese élite si de pronto decidía cambiar de lealtad. Ajax no iba a poner a todos en peligro por lástima ni por un drama de identidad mal resuelto. Así que, como una alianza era imposible, solo uno de los dos saldría con vida de ahí. Encariñarse con Heise solo sería una desventaja, por lo que Ajax ignoró la pregunta de Heise y se concentró completamente en el choque de ki entre ellos. Desafortunadamente, luchar contra Heise controlando el ki se parecía inquietantemente a entrenar con Kami durante el entrenamiento de ki. Y eso no augura nada bueno, ya que Ajax nunca había ganado contra Kami en control de ki. Heise, al notar la indiferencia de Ajax, arqueó una ceja. Con un suspiro reticente, se retiró de la cercanía inmediata de Ajax. Ajax parpadeó sorprendido ante la repentina ausencia de la energía de Heise. Sus respectivas energías se fusionaron de inmediato con su entorno, creando una división visual y sensorial que recordaba el encuentro de dos océanos de distinta salinidad. Sus energías chocaron en la frontera invisible entre ellos, donde ambos océanos se unen. A través de la extensión del cielo, los dos guerreros se miraron fijamente. Heise se aclaró la garganta. Bueno, fui enviado por Lord Freezer para recuperar tus bolas, dijo con torpeza. Pero, al ver que eres un mutante como yo, estoy teniendo mis dudas. Siguió un silencio pesadamente embarazoso. Espera, ¿qué dijiste? Ajax no podía creer lo que acababa de escuchar. Miró a Heise, convencido de que tenía que haber oído mal. Heise, un poco avergonzado, aclaró. Tu órgano reproductor sexual. Ah, así que Ajax no había escuchado mal. El rostro de Ajax se arrugó ante la absoluta ridiculez de la situación, como si acabara de morder un limón particularmente agrio. ¿Estás seguro de que no malinterpretaste a Freezer? Preguntó completamente desconcertado. ¿Qué diablos va a hacer un lagarto asexual con eso? Heise se encogió de hombros con una expresión de impotencia. Mira, colega, no sé. Solo sigo órdenes. Lord Freezer nos dijo que recuperáramos sus bolas y eso es todo lo que sé, dijo a la defensiva, como si quisiera desentenderse del asunto. Ajax seguía mirándolo, dándose cuenta de que la situación se estaba desviando mucho de lo que había anticipado. Sabía que debía aclarar el malentendido antes de que todo se volviera aún más caótico. Aunque le preocupaba perder su ventaja informativa, le preocupaba aún más que la fuerza Jinyu tuviera éxito en esa absurda misión. Heise, escucha. Pero Heise lo interrumpió, con una expresión perpleja. ¿Sabes quién soy? Preguntó, señalándose a sí mismo, sorprendido. Tu reputación te precede. Soy un gran admirador, mintió Ajax con la misma naturalidad con la que respiraba. Pero enfoquémonos en tu misión.
Freezer en realidad te envió a recuperar las esferas del dragón. Ya sabes, esas legendarias esferas que conceden deseos, por las que Vegeta mató a Charbon. Ajax ilustró la forma de una esfera del dragón con gestos rápidos en el aire, trazando un gran círculo imaginario con los dedos. Oh, parpadeó Heise, mirando a Ajax. Su expresión pasó de la confusión a la realización cuando encajó todas las piezas, y su rostro se iluminó con una repentina epifanía. Oh. El élite de la fuerza Freezer se irguió y levantó la mano, señalando una pausa. Espera, tiempo fuera, aguanta. Tengo que hacer una llamada. Ajax le concedió el tiempo para que hiciera la llamada, ya que no tenía el más mínimo deseo de que la fuerza Jinyu tuviera motivaciones extra o malentendidos que pudieran complicar las cosas aún más. Estaba claro que aclarar la situación era lo mejor para todos, especialmente si eso evitaba cualquier traumático reajuste de género. Las semillas del ermitaño solo curan heridas físicas, ¿sabes? Espera, ¿Piccolo siquiera tiene pene? Al mismo tiempo. Piccolo. Hey, ¿qué tal? Soy Burter. Los instintos de Piccolo se activaron al detenerse bruscamente, esquivando por poco una colisión con el alienígena azul que había aparecido repentinamente frente a él, envuelto en chispas de rayos azules. La aparición del extraterrestre fue tan repentina que los sentidos de Piccolo ni siquiera registraron el movimiento. Un momento no estaba ahí. Al siguiente, sí. Piccolo entrecerró los ojos al reconocerlo, y sin dudarlo disparó una poderosa ráfaga de energía desde sus manos directamente hacia Burter, casi a quemarropa. La energía se lanzó hacia adelante a velocidad vertiginosa, pero para sorpresa de Piccolo, el ataque pasó directamente a través del alienígena azul como si no fuera más que un espejismo. Antes de que el ataque recorriera 5 metros, Piccolo sintió una sensación desconcertante. Un brazo se posó casualmente sobre su hombro izquierdo, como si el alienígena fuera un viejo amigo. Sus ojos se abrieron con incredulidad. El contacto, burlón y familiar, resultaba tanto provocador como condescendiente. Por puro reflejo, Piccolo lanzó sus brazos hacia la izquierda a toda velocidad, intentando deshacerse del inesperado agarre. Sin embargo, cuando su brazo atravesó el espacio donde había estado Burter, descubrió que el molesto brazo ya se había posado sin esfuerzo sobre su otro hombro. La cara de Piccolo se tensó de alarma. El alienígena ya se había movido a su otro costado y lo estaba rodeando con el brazo nuevamente. ¿Qué clase de velocidad era esta? Piccolo giró bruscamente la cabeza, con la mirada fija en Burter, en una mezcla de sorpresa y creciente estupor. La sonrisa de Burter se ensanchó, claramente entretenido con la reacción de Piccolo. Dijo en tono burlón. ¿Qué pasa, no lo viste venir? Ahora plenamente consciente de la amenaza que representaba la velocidad de Burter, Piccolo liberó su energía y desató un poderoso Ki con un feroz grito. Sin embargo, la onda de choque no hizo más que atravesar el espacio vacío, pues el enemigo ya había desaparecido en otra ráfaga deslumbrante de chispas azules. Burter reapareció a unos metros frente a Piccolo. En su mano sostenía varios pedazos de tela rasgada, que flotaban ligeramente como si los meciera una suave brisa. Pedazos de tela muy familiares. Piccolo bajó la mirada, y sus ojos se agrandaron al ver su entrepierna expuesta a través de sus pantalones rotos. Por un momento, se quedó inmóvil, intentando procesar la osadía del ataque. Tenía que admitirlo. Era un tipo de agresión completamente nuevo para él, algo que jamás habría imaginado ni en sus sueños más extraños. Burter, mientras tanto, miró su mano vacía, igual de desconcertado. Su habitual actitud alegre se desvaneció al darse cuenta de que no había agarrado más que aire. Su rostro comenzó a tornarse rosado, el color subiendo del cuello hasta las mejillas. No quedaba claro si se trataba de ira, frustración o simple vergüenza por lo absurdo de la situación. Los dos guerreros se quedaron en un silencio incómodo, ambos igual de pasmados. La tensión era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Finalmente, Burter no pudo contenerse más. ¿Pero qué mierda es esta? Es imposible. Ni siquiera tienes bolas. Está todo liso ahí. ¿Cómo se supone que voy a cumplir con esta misión? El ojo de Piccolo tembló. Inmediatamente usó su Cloak Sbeam para reparar y rearmar su atuendo, recuperando su dignidad. Su rostro, aún encendido por la furia, se torció en una mueca de rabia. ¿De qué demonios estás hablando? Me ordenaron que te quitara las bolas lo antes posible y luego te matara. Pero tú no tienes ni una maldita cosa ahí. La cara de Piccolo mostró una incredulidad total. La situación era tan absurda que rayaba en lo cómico, y le lanzó a Burter una mirada que claramente decía, ¿me estás jodiendo? Espera, ¿metí la pata? La voz de Burter tenía una nota de confusión genuina.
En ese momento, el rastreador de Burter emitió una serie de pitidos, señalando una llamada entrante. Él echó un vistazo al dispositivo antes de aceptar rápidamente la llamada de conferencia, sus movimientos algo apurados y nerviosos. El rastreador crepitó con vida, y la voz de Heise estalló lo suficientemente fuerte como para que Piccolo la escuchara. «Las esferas del dragón», gritó Heise a través del rastreador. Lord Freezer quiere que recuperemos las legendarias esferas del dragón que conceden deseos de esa leyenda antigua de Namek, no sus bolas literales. Burter abrió los ojos de par en par al comprender de repente, y su boca formó una O al comprenderlo. Chasqueó los dedos con un gesto triunfal, imitando juguetonamente una pistola de dedos y esbozando una amplia sonrisa. El momento ajá fue inconfundible al comprenderlo todo. Oh. La voz de Jinyu en el fondo hizo eco de la misma conclusión. Débilmente, también se pudo escuchar el grito de alivio de Kijin. Guldo, también en la llamada, agregó con un tono vacilante pero preocupado. Rekoome no responde. ¿Creen que pueda resolverlo? Los miembros restantes de la fuerza Jinyu se estremecieron al unísono ante la imagen que cruzó por sus mentes. La idea de Rekoome llevando a cabo la misión con tanta alegría y sin las instrucciones correctas era simplemente, uff. Oh, Vegeta, ese pobre tipo, la voz de Heise llegó a través del explorador, llena de simpatía y un dejo de triste comprensión. Burter, sin embargo, tuvo una reacción diferente. Estalló en una carcajada estridente. Oh mierda. Rekoome. Vegeta y Nappa están jodidos. Literalmente. Ja 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 ja. Al mismo tiempo, Vegeta y Nappa. ¿Alguien se acerca, Vegeta? La voz de Nappa cortó el aire con urgencia mientras volaba al lado de su príncipe. Sus ojos se movían nerviosos, escaneando el horizonte detrás de ellos en busca de cualquier señal de la figura que se aproximaba. ¿Quién es? Solo hay una posibilidad entre 4. De pronto, Nappa se puso pálido, su confianza habitual fue reemplazada rápidamente por un pánico absoluto. Es. Su voz se fue apagando, incapaz de articular las palabras. Antes de que pudieran reaccionar, una poderosa ráfaga de aire los envolvió, y en un instante, una figura grande e imponente apareció bloqueándoles el camino. Con una teatralidad desbordante, Rekoome giró en el aire con la elegancia de una primera bailarina. Luego adoptó una pose dramática, de puntillas como si concluyera una presentación magnífica. Sus manos descansaban a los costados, con las palmas hacia abajo, al estilo de Iron Man. La sonrisa de Rekoome era casi romántica. Hola, mis cielitos. Su voz resumaba una dulzura exagerada. El destino nos ha favorecido. La fortuna y el destino nos sonríe. La larga espera ha terminado porque Lord Freezer finalmente nos ha dado su bendición. Nos divertiremos muchísimo. Juntos. Oh Dios. No. Bájense los pantalones, chicos. Capítulo 95. El hombre más rápido del mundo. Algo así. Al mismo tiempo. Piccolo. El explorador emitió un chasquido brusco al finalizar la llamada. Tras unos instantes, la risa de Burter ante la desgracia de Vegeta se fue apagando poco a poco. Entonces volvió a centrarse en Piccolo, visiblemente irritado. Burter esbozó una sonrisa tímida, intentando disimular su vergüenza con su encanto pícaro y desenfadado. Juntó las manos en señal de disculpa, como si un protagonista de un harén le pidiera perdón a su chica principal. Lo siento, amigo. Voy a disculparme formalmente por la llamada y, bueno, por intentar apropiarme de tus bolas, dijo Burter con la mayor cortesía posible. Luego ladeó ligeramente la cabeza y añadió. Pero ya que estamos aquí, ¿podrías hacerme un favor y decirme dónde están las esferas del dragón? No. Burter exhaló un largo y resignado suspiro y sus hombros se hundieron con exagerada exasperación. Vamos. Tengo un horario muy ajustado. Supongo que podría sacarte la información a golpes, pero ¿de verdad necesitamos pasar por todo ese lío? Piccolo permaneció inmóvil, su expresión tan estoica y seria como la de una estatua. En serio, sería mucho más fácil para ambos si cooperaras. Burter lo intentó una vez más, pero obviamente fue inútil. Su sonrisa se desvaneció y se encogió de hombros con resignación. De acuerdo. Si quieres hacerte el duro, yo me haré el duro. A la antigua usanza. Burter giró los hombros, estirando los músculos antes de crujir los nudillos. Acabemos con esto de una vez. Pero no digas que no te advertí, Namekiano. Con eso, Burter desató todo su poder, con una energía azul arremolinándose a su alrededor. La energía estalló en un espectáculo deslumbrante, proyectando un profundo resplandor azul sobre el paisaje como un Kamehameha.
Piccolo frunció el ceño ante la energía liberada, entrecerrando los ojos mientras evaluaba la fuerza de su oponente. La diferencia no era desesperadamente grande, pero era evidente. Desde su potencial desbloqueo, el poder de Piccolo había aumentado significativamente, superando los 60.000 en ese preciso instante. Sin embargo, la lectura de energía de Burter era alarmantemente mayor, casi un cuarto más fuerte. Piccolo estimó que el nivel de poder de Burter rondaba los 75.000, con unos pocos miles más o menos. Piccolo ahora estaba convencido de la afirmación de Vegeta de que Burter era una élite entre los élites. Vegeta ya había demostrado ser un enemigo insuperable para la mayoría de los planetas, capaz de abrumar y aniquilar civilizaciones enteras él solo. Y, sin embargo, aquí estaba otro élite 4 veces más fuerte, y ni siquiera el más fuerte del escuadrón, según la información de Nappa. Sin embargo, Piccolo ya conocía bien las peleas con oponentes más fuertes que él. Con el tiempo, se había convertido en una norma bastante deprimente. La mirada de Piccolo se posó en Burter, quien sonreía con confianza. Era obvio que el alienígena veía esta pelea como un simple calentamiento, una oportunidad para disfrutar y divertirse. Piccolo se tensó, preparándose mentalmente para la pelea que se avecinaba, concentrándose en controlar su respiración para calmar sus nervios. Para poner a prueba a su oponente, Piccolo decidió disparar una ligera ráfaga de ki. Su objetivo era más evaluar la reacción de Burter que infligir daño real. A medida que la explosión se acercaba, la figura de Burter pareció desdibujarse, su cuerpo vibrando a velocidades asombrosas. De forma surrealista, la explosión de ki lo atravesó como si estuviera hecho de aire. La explosión de energía continuó su camino sin ofrecer la menor resistencia. Piccolo abrió los ojos de par en par y sintió una repentina opresión en el pecho. Su mente se apresuró a comprender lo que acababa de presenciar. Intangibilidad. Esto, ¿cómo podría contrarrestarlo? ¿Esta técnica podría anular todos sus ataques? Burter esbozó una sonrisa petulante ante la visible angustia de Piccolo. Habló con tono burlón. Dime, ¿qué hace que un puñetazo sea realmente poderoso, Namekiano? ¿Es la fuerza física? ¿La técnica? ¿O quizás la energía? Mientras hablaba, Burter movió el dedo de un lado a otro con desdén, y su sonrisa se ensanchó. Su cuerpo empezó a vibrar con más intensidad y su figura se volvió cada vez más borrosa. Los rasgos distintivos de su figura se volvieron menos definidos, como si se disolviera en la mismísima estructura del espacio que lo rodeaba. No, no y no. Claro que todas importan hasta cierto punto, pero ninguna es la respuesta correcta, dijo Burter con condescendencia, negando con la cabeza. Mientras hablaba, su voz se distorsionaba inquietantemente y sus ojos brillaban con un azul amenazador. Entonces, ¿qué hace que un puñetazo sea realmente poderoso? Hizo una pausa y sus ojos se centraron en Piccolo como un depredador voraz. Es la velocidad. La forma de Burter se desdibujó, el aire explotó. Y Piccolo se despertó sobresaltado, enterrado bajo una pila de rocas a kilómetros de distancia. Piccolo gimió mientras se movía entre los escombros, con el sabor metálico de la sangre en la lengua al escupirla. Un dolor agudo y punzante irradiaba desde su estómago, una agonía feroz que casi lo paralizaba, pero se obligó a levantarse a pesar de todo. ¿Qué demonios había pasado? Ahí lo tienes, ese es el espíritu. No me lo pongas tan fácil. Piccolo giró la cabeza bruscamente hacia la izquierda, alerta ante la voz burlona de Burter. Allí, apoyado con indiferencia contra la pared de roca destrozada contra la que Piccolo se había estrellado, estaba Burter. El alienígena azul tenía una postura relajada, casi aburrida, mientras ignoraba a Piccolo para dedicarse a pulirse las uñas. Sus miradas se cruzaron. «Hola», saludó Burter con una sonrisa inesperadamente amable. ¿Listos para hablar? Piccolo respondió con una mueca profunda y feroz. Inmediatamente retrocedió, intentando distanciarse de Burter. Pero, una vez más, sus esfuerzos fueron inútiles. Antes de que pudiera siquiera evaluar su nueva posición, recibió un violento puñetazo contra otro montón de rocas. El impacto lo dejó aturdido, y una vez más, Piccolo fue incapaz de percibir ni comprender la velocidad de Burter. Ni siquiera había vislumbrado sus movimientos. Con una inhalación profunda, Piccolo se liberó de los escombros, con rocas que rodaban y se movían a su alrededor. Sacudió la cabeza vigorosamente para despejar la visión del polvo asfixiante. Las advertencias de Nappa sobre Burter no habían sido exageradas en lo más mínimo. Eres bastante testarudo, observó Burter con neutralidad, como si hiciera una observación cotidiana. Se quedó de pie, tranquilo, a unos 10 metros de distancia, con los brazos cruzados. Y hablas demasiado.
Burter se encogió de hombros, divertido, ante la brusca respuesta de Piccolo. ¿Por qué tan serio, hombre? Estás a punto de pasar los últimos minutos de tu vida. Piccolo mantuvo su silencio estoico. Era hora de ponerse serio. Con movimientos cuidadosos, Piccolo comenzó a quitarse el equipo. Primero, se quitó el turbante, dejándolo caer al suelo. El impacto de la pesada tela provocó un ligero temblor en la tierra. A continuación, se quitó las sombreras y la capa con un hábil movimiento de hombros. La capa ondeante cayó pesadamente, produciendo un golpe sordo que estremeció aún más el suelo. La tierra bajo él tembló levemente, mostrando grietas visibles que se extendían desde los puntos de impacto donde habían aterrizado las piezas de la armadura. Aunque la ropa lastrada había perdido su utilidad tras su entrenamiento con Ajax en la cámara hiperbólica del tiempo, Gru había obrado su magia, literalmente, para restaurarla. Ahora, las prendas se ajustaban automáticamente a su fuerza. Piccolo giró los hombros, finalmente liberado del peso de su ropa. Mientras tanto, los ojos de Burter se abrieron de par en par con asombro mientras miraba el suelo agrietado, totalmente atónito por la inmensa fuerza producida por una caída aparentemente tan pequeña. ¿Qué cojones, tío? ¿Eres masoquista? Llevar pesas tan pesadas es prácticamente una perversión. Piccolo no respondió con palabras. En cambio, giró el cuello con un crujido seco. Aunque su expresión permanecía tranquila, su mente estaba acelerada. Para un oponente tan rápido como Burter, la distancia no era ninguna ventaja. Necesitaba acortar distancias. Piccolo formuló su plan en un instante, y sin revelar ningún indicio de sus intenciones, se lanzó hacia adelante con la velocidad del rayo, acercándose a Burter en un instante. Piccolo inició su ataque con 3 rápidos y desdibujantes puñetazos dirigidos directamente al torso de Burter. Sin embargo, los reflejos de Burter eran fulminantes. Evitaba cada golpe con una facilidad exasperante, y su expresión se volvía cada vez más aburrida a cada segundo que pasaba. La frustración de Piccolo crecía, pero no se rindió. Lanzó una serie feroz de ataques, con puños y patadas en una combinación rápida pero precisa. Un puño verde se dirigió hacia el abdomen de Burter con una velocidad explosiva, y por un instante, pareció impactar. Pero al instante siguiente, Piccolo abrió los ojos de par en par, sorprendido, al darse cuenta de que el impacto nunca llegó a impactar. Su puño había atravesado a Burter. Intangibilidad. No, algo más. De cerca, el sentido del ki de Piccolo reveló la verdad. No era intangibilidad, era un después. Antes de que Piccolo pudiera terminar la frase, la mano de Burter ya le había agarrado la cara. El alienígena azul se inclinó hacia él, y su voz se convirtió en un murmullo bajo, casi tranquilizador, en el oído de Piccolo. Vamos a correr. La electricidad azul cobró vida. En un instante, Burter alcanzó su velocidad máxima, y el mundo alrededor de Piccolo se deformó en una incomprensible confusión de colores. Sintió como si lo arrastraran por un túnel en espiral de verde y azul que distorsionaba gravemente su percepción de la realidad. Entonces empezó el dolor. Burter desató toda su velocidad y clavó con fuerza el rostro de Piccolo en la superficie rocosa de Namek, arrastrándolo. El rostro de Piccolo excavó una estrecha zanja en el suelo, lanzando fragmentos de roca y tierra en todas direcciones. Durante el siguiente minuto, Burter sintió una triste satisfacción al utilizar a Piccolo como un trapo sucio, utilizándolo para limpiar la superficie de Namek. Burter atravesó a toda velocidad el terreno accidentado con Piccolo a cuestas. Se estrelló contra imponentes acantilados y antiguos pilares, usando el cuerpo de Piccolo como escudo contra los obstáculos que se interponían en su camino. De vez en cuando, Burter lanzaba algunos puñetazos para animar la situación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Burter se detuvo y arrojó bruscamente a Piccolo a un lado. El cuerpo de Piccolo resbaló y arañó el suelo rocoso debido al impulso restante antes de detenerse boca arriba. Estaba cubierto de tierra y respiraba entrecortadamente, pero a pesar del dolor, la mirada de Piccolo se mantuvo firme, negándose rotundamente a rendirse. Mientras yacía allí, Piccolo hizo una observación intrigante. Dejando a un lado el inmenso impulso que Burter podía generar, el daño real de los golpes durante su carrera no había sido tan severo como él anticipaba. La observación desencadenó una nueva teoría, que quizás la fuerza física bruta de Burter, sin su velocidad, era insuficiente. Fascinante. A pocos metros, Burter observó con cierta sorpresa cómo Piccolo se ponía de pie tambaleándose. La élite de las fuerzas Ginyu parecía impresionada. Eres muy duro, masoquista. ¿No te bastó con ese castigo? Bueno, si la disciplina física no funciona, probemos algo más original.
Los músculos de Piccolo se tensaron al ver a Burter desaparecer. Se preparaba para otro ataque brutal, pero en cambio se encontró con un silencio inquietante, como si Burter realmente hubiera desaparecido. Claro que no fue así, ya que momentos después, el aire alrededor de Piccolo comenzó a agitarse violentamente. Burter empezó a correr en círculos alrededor de Piccolo a una velocidad tan increíble que parecía una pared azul continua. La velocidad de su movimiento creó un remolino de viento que envolvió rápidamente a Piccolo. El ciclón de viento y escombros que giraba alrededor de Piccolo era tan feroz que creó una sólida barrera de aire, oscureciendo todo en su centro. Al acercarse el tornado, Piccolo se tambaleó de repente con expresión de alarma. Instintivamente se agarró la garganta, respirando entrecortada y superficialmente. Algo estaba muy mal. De alguna manera, el aire dentro del tornado se estaba diluyendo a un ritmo alarmante, provocando un desplome de los niveles de oxígeno. Piccolo sabía que debía encontrar una solución urgentemente. Si no podía, la falta de oxígeno afectaría su capacidad de pensar, y una vez que eso sucediera, se acabó. Piccolo apretó los dientes. Rápidamente canalizó su energía y concentró su ki a su alrededor, formando una barrera protectora para estabilizar la peligrosamente baja presión del aire. Esta era solo una solución temporal, ya que la barrera de ki no podía defenderse del vacío si Burter lograba crear tal estado en el ojo del huracán. La inmensa diferencia de presión atmosférica causaría daños internos catastróficos a Piccolo, con o sin barrera. Se tambaleó. ¿Cuánto tiempo faltaba para que le arrancaran el último aliento de los pulmones? ¿Cuánto tiempo faltaba para que la sangre le hirviera en las venas? ¿Cuánto tiempo faltaba para que todos sus órganos se rompieran violentamente? Si este patrón continuaba, probablemente le quedaba menos de un minuto. Sin perder un instante, Piccolo apoyó los pies en el suelo, creando un cráter mientras volaba hacia arriba para escapar del tornado que lo rodeaba. Sin embargo, al ascender, la pared azul del tornado se movió bruscamente y se solidificó en su camino. De repente, una pierna azul se estrelló contra el torso de Piccolo, impulsándolo violentamente hacia el otro lado del interior del tornado. Antes de que Piccolo pudiera detener su impulso, llegó al borde opuesto del vórtice, y ocurrió el mismo fenómeno. Al acercarse, la pared azul del ciclón pareció desplazarse y realinear, y otra pierna lo golpeó en una dirección diferente. Como una bola de pinball, Piccolo rebotó en la tormenta, y cada colisión con las paredes azules sacudía su cuerpo y lo desorientaba aún más. De algún modo, Piccolo logró reunir la poca compostura que le quedaba y logró detenerse bruscamente en el aire. Quedó suspendido en medio del vórtice, luchando por respirar. A pesar de sus desesperados intentos por inhalar, la atmósfera cada vez más delgada le hacía sentir como si perdiera el poco aire que le quedaba en los pulmones. 45 segundos. Con la mente acelerada, Piccolo reevaluó rápidamente la situación. Si no podía penetrar físicamente la barrera, la desbarataría. Piccolo desató una ráfaga salvaje y caótica de ráfagas de ki contra la pared azul circundante del tornado, con la esperanza de alcanzar a Burter o al menos desbaratarlo. Desafortunadamente, las explosiones parecieron atravesar la pared como si fueran intangibles, viajando inofensivamente hacia el remolino azul y explotando en algún lugar en la distancia. 35 segundos. Mierda. Al darse cuenta de que su estrategia actual no funcionaba, Piccolo decidió cambiar de táctica. Concentró su energía y disparó un masenko silencioso pero potente directamente hacia abajo. El rayo impactó con una fuerza tremenda, destrozando la tierra y lanzando pedazos de roca por los aires. El masenko había logrado su objetivo: destruir el terreno y crear una superficie irregular. Por desgracia, Burter no se inmutó. Se abrió paso entre los escombros y la tierra destrozada con un ímpetu impresionante. Su velocidad y fuerza hicieron que el terreno irregular fuera irrelevante. Ni siquiera la onda expansiva de la explosión detuvo a Burter ni un instante. La expresión de Piccolo se oscureció. 25 segundos. Joder. Piccolo tenía una última idea bajo la manga. Se abrazó a sí mismo, preparándose para usar la onda demoníaca hiperexplosiva. Al convertirse en el epicentro de la explosión, la fuerza se expandiría en una enorme esfera concéntrica. Burter no podría evadir un muro de energía tan devastador. No habría escapatoria salvo de la explosión. Cuando la forma de Piccolo comenzó a brillar, parecía que Burter había anticipado la intención de Piccolo. Fiesta azul. En un instante, una infinidad de puños impactaron simultáneamente el cuerpo de Piccolo. En cuestión de segundos, Piccolo recibió cientos, quizás incluso más de 1000 golpes.
El resplandor que lo rodeaba se desvaneció cuando la descarga de rayos del Burter interrumpió el ataque. Cumplida la tarea, Burter retomó el control del ciclón mientras Piccolo se desplomaba a cuatro patas, con la sangre goteando de su boca y formando un pequeño charco en el suelo. La diminuta barrera de ki que había erigido a su alrededor se encogió aún más, aferrándose firmemente a su cuerpo. Piccolo, con la vista nublada, observó cómo el pequeño charco de sangre comenzaba a hervir. ¡Oh, no! 15 segundos. Piccolo luchó por incorporarse sobre una rodilla, sus pensamientos ralentizados por la falta de aire. Sus intentos de escapar físicamente del tornado eran fácilmente frustrados por Burter. Los disparos de energía pasaban inofensivamente a través de la muralla ciclónica, y destrozar el terreno solo alteraba momentáneamente el entorno sin afectar al enemigo. Si intentaba un ataque de área, Burter lo interrumpía antes de poder ejecutarlo. ¿Qué demonios más podía hacer? 10 segundos. Se quedó sin ideas. A medida que transcurrían los segundos, la visión de Piccolo empezó a nublarse y oscurecerse. La aterradora baja presión y la creciente falta de aire estaban afectando gravemente su conciencia. Sus sentidos se embotaron y se sintió al borde de la inconsciencia. En medio de esa neblina desorientadora, la mente de Piccolo se vio repentinamente inundada por una rápida y desorientadora serie de recuerdos. Un torbellino de sus batallas más significativas y momentos decisivos desfiló ante él en un montaje cegador y acelerado. Vio su nacimiento, sus primeras luchas y triunfos mientras entrenaba para luchar contra Goku. El Tenkaichi Budokai, donde luchó contra Goku por primera vez. Recuerdos de feroces batallas con Raditz, donde unió fuerzas con Goku por primera vez. Y los brutales combates con Nappa y Vegeta, donde tuvo que confiar en Goku para salvarlo por primera vez. Maldita sea. ¿Por qué tantos recuerdos tienen que ser sobre mi primera vez con Goku? Mierda. Piccolo rechinó los dientes. Aún era demasiado pronto para flashbacks dramáticos. No estaba listo para rendirse, y se negaba a aceptar ese como su final. ¿Por qué? Porque, entre todos los recuerdos molestos, uno en particular resaltó. Su combate contra Vegeta. Vegeta en forma de Saru. Los ojos de Piccolo se encendieron con una resolución ardiente. Era momento de pensar en grande, o morir. A estas alturas, el tornado se había transformado en una fuerza de la naturaleza tan aterradora como majestuosa, alcanzando las nubes. Árboles eran arrancados de raíz, enormes trozos de escombros orbitaban a su alrededor, y la tierra era succionada violentamente hacia el vórtice. Lo que una vez fue un tornado claro, ahora era gris oscuro, densamente cargado con restos del paisaje namekiano. Segundos después, un enorme brazo verde surgió del vórtice giratorio, seguido por otro. Las extremidades masivas desestabilizaron la forma del tornado mientras se abrían paso desde el centro. Eso fue suficiente. Con una fuerza descomunal, una versión colosal de Piccolo emergió del tornado, avanzando como un corredor imparable rompiendo las líneas enemigas. Era la maniobra final y desesperada de Piccolo, así que avanzó sin control, incapaz de manejar su velocidad o dirección. En consecuencia, se estrelló contra los acantilados cercanos. Su forma gigantesca hacía que las pequeñas formaciones rocosas solo alcanzaran su abdomen, y Piccolo se apoyó contra ellas, respirando profundamente, agradecido por cada sorbo del dulce aire. Sin embargo, Piccolo era muy consciente de que su tamaño lo convertía en un blanco fácil. Por lo tanto, regresó rápidamente a su tamaño normal en cuestión de segundos. Bueno, eso fue molesto, y también molestamente creativo, dijo una voz desde una dirección indeterminada, como si proviniera de todas partes a la vez. Un destello cegador de luz azul interrumpió el momento mientras el puño de Burter se estrellaba contra el estómago de Piccolo con tal fuerza y velocidad que lo mandó volando kilómetros, girando y tambaleándose incontrolablemente por el cielo. Y así, la lucha de Piccolo continuaba. Nave nodriza de la fuerza de Freezer. Freezer se limpió la sangre de las manos con un trapo, que antes era blanco y ahora estaba casi empapado de púrpura. Sus movimientos eran deliberadamente pausados mientras limpiaba meticulosamente las huellas de sus recientes actividades. Al terminar, dobló el trapo y lo dejó cuidadosamente sobre un mostrador cercano. Después de todo, los hombres sin modales básicos no eran mejores que las bestias. Con una sonrisa satisfecha, Freezer se crujió el cuello, sintiendo que su ánimo mejoraba considerablemente. No había nada como una sesión de tortura para animarlo. El anciano namekiano había logrado ganarse un poco de su respeto. A pesar de sus mejores esfuerzos, el anciano había resistido mucho más tiempo que cualquier otro prisionero que Freezer pudiera recordar.
Durante horas, el anciano soportó la tortura, demostrando una notable fuerza de voluntad que Fraser rara vez había visto en su vasta memoria. Pero al final se rompió igual que el resto. Curiosamente, el anciano se había quebrado y había revelado la información de forma bastante repentina. No hubo una ruptura gradual de la resistencia ni una caída en la desesperación. No parecía el acto de alguien al límite de sus fuerzas. De hecho, Fraser esperaba que la sesión se prolongara durante horas más. Mori guardaba un silencio absoluto. Al siguiente, estaba soltando todo lo que sabía. Sintió como si Mori se hubiera rendido de golpe, como si Fraser hubiera obtenido una victoria inmerecida por lástima. Esto le dejó un sabor ligeramente desagradable en la boca. Sin embargo, este sentimiento fue rápidamente eclipsado por la verdadera razón de su agradable estado de ánimo. Los labios de Fraser se curvaron en una sonrisa calculadora mientras reflexionaba sobre la nueva información. El dragón namekiano, llamado por Unga, fue invocado con una contraseña específica en el idioma namekiano, y durante la invocación, el cielo se oscurecía. Lo más atractivo de todo era que esta criatura mística podía conceder 3 deseos en una sola sesión. Absolutamente encantador. La cruel sonrisa de Fraser se ensanchó al considerar las tentadoras posibilidades. Podría desear la inmortalidad, y una vez cumplida esa anhelada ambición, su siguiente prioridad sería usar el segundo deseo para revivir a Sabón. Incluso después de todo eso, aún le quedaría un deseo para usar a su antojo. Decisiones, decisiones. Fraser giró sobre sus talones y salió de la celda. Al salir a los pasillos, un soldado de baja estatura apostado cerca lo miró con inquietud. En su segunda forma, Fraser se alzaba sobre el soldado. Su apariencia, más musculosa y amenazante, proyectaba una sombra que parecía envolver al pobre soldado. Los hombros del soldado se tensaron por reflejo e inclinó la cabeza en señal de respeto, sin atreverse a levantar la mirada por encima de las rodillas de Fraser. Lord Fraser, reportando. La voz del soldado tembló levemente al dar la noticia urgente. Acabamos de recibir informes de una nave espacial desconocida entrando en la atmósfera de Namek. Siguiendo la orden del general Charbon, la atacamos y la destruimos. Sin embargo, el equipo de respuesta que enviamos a investigar los restos no ha regresado. Perdimos las señales de sus exploradores y desconocemos su estado actual. El soldado se tensó, temiendo enfrentar severas consecuencias por su fracaso colectivo. La expresión de Fraser se oscureció, un gruñido de disgusto escapó de sus labios, pero detuvo su mano. ¿Y qué pasa con el nivel de potencia detectado desde la nave espacial? Ese es precisamente el problema, señor. En el momento de la explosión, nuestra computadora principal registró un nivel de potencia de 90.000. Sin embargo, creemos que esta lectura pudo haber sido distorsionada por la propia explosión, por lo que los datos podrían no ser fiables. Fraser se burló y agitó su mano con desdén. Un nivel de poder de 90.000 es realmente impresionante, reconoció. Sin embargo, el capitán Jinyu se ha enfrentado a oponentes mucho más fuertes. Transmítele esta información de inmediato y encárguele que se encargue de la situación. Los ojos del soldado se abrieron ligeramente al percibir la silenciosa indiferencia de Fraser ante su orden. Aunque desconcertado por la inesperada indulgencia de su señor, sabiamente decidió no cuestionarla. Sí, señor. Respondió rápidamente. Sin demora, giró sobre sus talones y se alejó a toda prisa. Fraser observó al soldado partir. Una vez que lo perdió de vista, Fraser caminó con determinación hacia la salida de la nave espacial. Al salir, lo recibió el fresco aire namekiano. Su mirada recorrió el horizonte, contemplando el vasto y alienígena paisaje. El cielo, surcado de humo verde y gris ceniza, le recordaba su reciente victoria sobre la mayor amenaza de esta campaña. Sin dudarlo un segundo, Fraser se elevó al cielo con una velocidad que contradecía su corpulencia. El suelo se alejó rápidamente mientras ascendía, con la mirada fija en su destino. Era hora de visitar a este gurú. Y él sabía exactamente dónde estaba este gran anciano. Capítulo 96. Duelo de espejos. ¿Terminaste? Preguntó a Jax rotundamente mientras Heise terminaba la llamada. Heise ladeó ligeramente la cabeza, observando a Jax con curiosidad. ¿Cómo te llamas, amigo? Ajax. Heise respondió asintiendo. Ni siquiera me criticaste mientras yo estaba quejándome, e incluso te tomaste el tiempo de aclarar lo que se supone que debemos hacer. ¿A qué viene tanta cooperación? Su tono era inquisitivo, pues estaba genuinamente interesado en el comportamiento inusual. ¿Me preguntas por qué prefiero no ver cómo les arrancan los órganos sexuales a mis amigos? Respondió Ajax con sequedad y expresión impasible.
La declaración fue pronunciada con tal seriedad que desestabiliza a Heise. Negó con la cabeza, soltando un bufido divertido ante la franqueza de Ajax. Me parece bien, admitió. Heise se cruzó de brazos y miró a Ajax con una mirada pensativa. Oye, empezó, con un tono más pensativo. Te he estado vigilando. Tienes un don para controlar la energía y una actitud sensata. ¿Qué te parece unirte a las fuerzas Jinyu? Creo que encajarías perfectamente con nosotros. Nos vendría bien alguien con tus habilidades, y necesitamos a alguien sensato para completar nuestro equipo desde que Bonyu nos abandonó hace un tiempo. No. La respuesta de Ajax fue inmediata y rotunda, sin margen de negociación. Las fuerzas de Freezer no le atraían por razones obvias, y esas poses tan raras eran motivo suficiente para mantenerse alejado. Sin embargo, Heise no se dejó disuadir por el primer rechazo. Anda, piénsalo de nuevo. Creo que estás más que a la altura del trabajo. Caray, eres brillante. Tienes fuerza, cerebro y agallas para respaldarlo. El Capi estaría encantado de tenerte, dijo, con un tono cada vez más serio. Piénsalo. Podrías ser más que un simple luchador. Podrías formar parte de algo más grande, algo legendario. No. Sois todos muy raros. Heise suspiró, claramente decepcionado pero no del todo sorprendido. Sí, el capitán es un poco friki de los Sentai, por eso tenemos que hacer esas poses ridículas, pero las ventajas de la jubilación son de primera categoría. Más allá de eso, dijo con un dejo de resignación. Hizo una pausa, levantó la vista e inclinó la cabeza pensativo, como si considerara la mejor manera de continuar. Incluso pensaría en dejar la fuerza Jinyu por ti, dijo Heise después de un momento, con un tono cada vez más serio. Podríamos formar una nueva tripulación, solo nosotros dos si eres tan reacio a las payasadas del capitán. Nada de poses tontas, nada de tonterías de Sentai. Solo un equipo centrado en hacer el trabajo. Tendrías voz y voto en todo, amigo. Imagínatelo. Sin nadie a quien rendirle cuentas excepto a nosotros mismos y a Lord Freezer. Podríamos forjarnos nuestro propio lugar en la galaxia. Heise observaba atentamente al Ajax. Este tiro es raro, Ajax. No todos tienen la oportunidad de escribir sus propias reglas. Gracias por la oferta, pero no gracias, respondió Ajax. Lamento decírtelo, pero esas prestaciones de jubilación con las que cuentas podrían no durar mucho. Es muy probable que Freezer no salga vivo de este planeta. Las cejas de Heise se alzaron, desapareciendo casi por completo en la línea del cabello. Por un instante, se quedó atónito, en silencio, intentando asimilar lo que Ajax acababa de decir. En aquella época, pocos se atrevían a oponerse a Lord Freezer, y mucho menos a declarar abiertamente su intención de acabar con él. Heise ni siquiera recordaba la última vez que alguien había intentado asesinar a Lord Freezer. Era tan infrecuente que tales intentos casi se habían convertido en mitos. Sacudiendo la cabeza, Heise finalmente encontró su voz. ¡Qué lástima! Siendo mutantes de naturaleza similar, probablemente tengamos más en común que yo con mi gente. Podríamos haber aprendido mucho el uno del otro, reflexionó con sincero pesar. Pero supongo que así son las cosas, ¿no? Caminos diferentes, decisiones diferentes. Había una sensación de finalidad en sus palabras, como si supiera que esta conversación marcaba el final de cualquier alianza potencial entre ellos. Los dos guerreros volvieron a cruzar miradas, pero el ambiente había cambiado por completo. Había desaparecido el ambiente informal, casi amistoso. Ahora solo quedaba la hostilidad. El aire vibraba con la promesa de violencia. Heise atacó primero. Con un rápido movimiento de su mano, 5 orbes brillantes de energía se materializaron tras él, formando un arco como un halo amenazador. Los orbes se dispararon de inmediato, surcando el cielo como meteoros en ruta de colisión con Ajax. Pero Heise aún no había terminado. Mientras las ráfagas de energía se dirigían hacia Ajax, lanzó un segundo ataque, más abstracto. Su energía se abalanzó como un maremoto, con el objetivo de abrumar a Ajax y tomar el control del entorno. Sus energías colisionaron con una enorme explosión de chispas. Ajax mantuvo la calma incluso ante las ráfagas de energía de Heise. Con una serie de movimientos sutiles, esquivó hábilmente los primeros ataques, moviéndose lo suficiente para que la energía abrasadora lo sobrepasara. Luego, al acercarse la última ráfaga, no intentó evitarla. En cambio, extendió la mano y atrapó el orbe de energía destructiva con la palma. La energía estalló en un destello cegador, envolviendo a Ajax en una nube de llamas. Por un instante, el mundo pareció contener la respiración. Pero semejante ataque no podría derrotar a Ajax.
Con una rápida y controlada descarga de su ki, dispersó la fiera explosión, emergiendo completamente ileso. Como había previsto, el ataque apenas había causado daño. Aún así, Ajax sabía que Heise no había usado toda su fuerza. Esto era solo un preludio, una prueba antes de que comenzara la verdadera batalla. Al otro lado del campo de batalla, Heise arqueó una ceja con leve decepción, pero enseguida se concentró. El tiempo de tantear el terreno había terminado. Era hora de ver hasta dónde podía llegar la confianza de Ajax contra todo el poder de la élite de las fuerzas Jinyu. Heise cambió de táctica rápidamente. Volvió a levantar las manos y las agitó como un maestro director de orquesta orquestando una sinfonía, provocando que varios puntos del aire a su alrededor se llenaran de energía. En esos puntos, se formaron ondas rojas, parecidas a la superficie del agua tras el lanzamiento de una piedra. Heise bajó las manos y aparecieron no menos de 50 ondas adicionales a su alrededor. En el centro de estas ondas, ráfagas de energía se materializaron rápidamente, flotando tras él como una vasta y compleja constelación. El ataque parecía inquietantemente similar a un movimiento característico de cierto arquero dorado icónico. Heise miró al aturdido Ajax a los ojos. Tormenta de meteoritos. Ante la orden, las ráfagas se dispararon hacia adelante al unísono. Quiero eso. Fue la primera reacción de Ajax al ver el ataque, al estilo de la puerta de Babilonia. Pero ese momento de admiración fue rápidamente reemplazado por uno más urgente. ¡Mierda! Las ráfagas se movían a una velocidad aterradora, convergiendo hacia Ajax como una nube de misiles guiados. El instinto de Ajax se impuso. Entró en acción, surcando el aire con una gracia ágil y acrobática. Esquivó por poco la primera oleada, y cada ráfaga lo rozaba con apenas centímetros de ventaja. Mientras Ajax evadía hábilmente el bombardeo inicial, notó algo inquietante. Con el rabillo del ojo, vio que las ráfagas de energía que había esquivado no se disipaban ni perdían impulso. En cambio, se curvaban para volver a centrarse en él. Ah, claro. Pensó Ajax con sarcasmo. Explosiones teledirigidas. ¿Por qué no iban a teledirigidas? En esa fracción de segundo, Ajax tomó una decisión rápida. Sabía que no podía esquivar indefinidamente. Los disparos eran demasiado numerosos y estaban demasiado bien controlados. Era solo cuestión de tiempo antes de que uno, o todos, lo pillaran desprevenido. Necesitaba una nueva estrategia. La energía de Ajax se encendió a su alrededor como un escudo protector mientras se enroscaba en el aire, apretando los brazos y las piernas contra su cuerpo para prepararse para el impacto. La primera explosión explotó al impactar con un estruendo atronador, pero Ajax se mantuvo firme, absorbiendo la mayor parte del impacto. Entonces llegó la segunda explosión, seguida de la tercera, y luego la cuarta, cada una impactándolo sin cesar. Mientras el cielo se iluminaba con innumerables explosiones, una guerra invisible se desató entre ambos. Sus energías colisionaban, se empujaban y tiraban en una intrincada danza, cada luchador esforzándose por dominar el espacio entre ellos. Era una batalla de voluntades, un choque de energías en las invisibles corrientes de aire que los rodeaban. Por invisible que fuera, seguía siendo una lucha tan crucial para el resultado de la batalla como cualquier ataque. Pero Heise siempre había aprovechado cualquier oportunidad con rapidez. Con Ajax distraído por la avalancha de explosiones de energía que explotaban a su alrededor, Heise vio la oportunidad de inclinar la balanza. Concentró su energía y la impulsó con una orden mental decisiva. Su poder rugió por el campo de batalla, chocando y presionando con fuerza contra la energía de Ajax. La maniobra fue muy efectiva. La energía de Heise ocupó fácilmente una porción significativa del espacio que anteriormente había estado bajo el control de Ajax. Sin embargo, la satisfacción de su éxito duró poco. Mientras Heise reforzaba su control sobre la nueva zona conquistada, notó algo alarmante. La energía de Ajax, que se había mantenido estable, se disparó repentinamente a niveles muy superiores a los que Heise había anticipado. Su explorador pitaba frenéticamente, luchando por seguir el ritmo del rápido aumento de potencia. La pantalla mostró un número de 5 dígitos, pero Heise solo tuvo tiempo de registrar el primero, un 8, antes de tener que volver a concentrarse en la pelea. Ajax emergió del caos de fuego y humo proveniente del corazón de la explosión. A pesar de haber resistido toda la fuerza de los ataques de Heise, Ajax parecía apenas quemado, con sus defensas aparentemente intactas. Ajax dirigió su energía hacia afuera, moldeándola en una trayectoria aerodinámica, similar a un tubo, frente a él. Al reducir la resistencia del aire a casi cero, creó un elegante corredor que le permitió moverse a velocidades asombrosas.
El aire mismo pareció abrirse ante él, sin ofrecer resistencia mientras se lanzaba por el campo de batalla como un misil, abandonando su zona previamente controlada y lanzándose de cabeza al territorio de Heise sin pensárselo dos veces. La brusquedad de la maniobra de Ajax tomó a Heise completamente desprevenido, pero sus puertas de energía defensivas reaccionaron de inmediato. Rayos de energía se dirigieron hacia Ajax, pero su manipulación del aire lo hizo mucho más rápido de lo que Heise había previsto. Ahora bien, Heise esperaba que Ajax fuera rápido, pero no al nivel de velocidad de Burter. Como resultado, los rayos de tormenta de meteoros acabaron persiguiendo a un fantasma. Persiguieron la imagen residual de Ajax, golpeando inútilmente los puntos donde acababa de estar en lugar de donde estaría. El cielo se iluminó con ataques fallidos mientras Ajax arrasaba el dominio de Heise con gran ímpetu. Con Ajax acercándose a una velocidad alarmante, el instinto de Heise le gritaba que retrocediera. Rápidamente se lanzó hacia atrás, intentando crear espacio entre ellos. Pero justo cuando comenzaba a retroceder, una sacudida repentina lo detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad, y en un instante, comprendió lo que había sucedido. El Ajax lo había superado en maniobras de la manera más inesperada. En lugar de intentar disputar el control de todo el campo de batalla, Ajax concentró toda su energía en una delgada franja de aire a su alrededor. Esta energía concentrada actuó como un torno, inmovilizando a Heise, aunque solo fuera por un instante. Pero en el mundo del combate a alta velocidad, ese instante era todo lo que se necesitaba. Ingenioso. Pensó Heise, pero no había tiempo para darle más vueltas, pues Ajax ya estaba a un paso de él, con el puño en alto. Heise apenas logró cruzar los brazos defensivamente en un último esfuerzo por protegerse. El potente disparo del Ajax, impulsado por el impulso, llegó un segundo después. El impacto preciso golpeó los brazos cruzados de Heise con un estruendo atronador. La fuerza del golpe generó ondas de choque lo suficientemente potentes como para interrumpir la trayectoria de todo a su alrededor. Los rayos de energía que dejaba Ajax se desviaron de su trayectoria por la onda expansiva, desplazándose violentamente en todas direcciones. Los brazos de Heise se doblaron de inmediato bajo la tremenda tensión, y fue lanzado hacia abajo con una fuerza aplastante. El suelo bajo sus pies se dobló y explotó hacia afuera, lanzando una enorme columna de polvo y escombros hacia el cielo. El efecto fue similar a la explosión de una MOAB justo debajo de la superficie del océano, pero con una erupción dramática de tierra en lugar de agua. Tras el impacto preciso, las ondas de energía, esas puertas de control complejo que disparaban rayos teledirigidos, se detuvieron y comenzaron a disiparse a medida que el control de Heise flaqueaba. Ajax flotaba en el aire, respirando con dificultad mientras evaluaba por un momento si la batalla había terminado. Después de todo, incluso uno de ellos, aunque fuera mediocre, había derribado a Nappa de un solo golpe. Para comprobar su teoría, Ajax disparó una ráfaga de tamaño mediano hacia el centro de la zona de impacto. La ráfaga se acercó a la nube de polvo, pero las esperanzas de Ajax se desvanecieron. En lugar de explotar, el ataque de energía se desvió por sí solo y aterrizó en algún lugar lejano. Maldita sea. No había terminado.